será muy difícil. Estamos pensando en que nuestro consejo es siempre vivir con dentro de los límites de nuestros ingresos. Es decir, saber gastar lo que nos corresponda, no sobreendeudarse. El sobreendeudamiento es muy peligroso para todas las familias, para todas las naciones. No sabemos cuál será el impacto de la economía después de todo esto, pero lo que ya sabemos es que la economía va a tener una paralización muy fuerte. Recuperarnos de todo esto será muy difícil. Estamos pensando en que estoy pensando mucho más en los 15 días que se termina la próxima semana. ¿Qué va a pasar después de esos 15 días? Ahí viene la otra gestión que hará el gobierno, pero vamos a ver. Bueno, el presupuesto público para el año 2020, este presupuesto con respecto al año pasado se ha incrementado en 5.5%. Llegamos a 177.000 millones, lo cual representa que en el país tenemos muchos recursos. Hay recursos financieros, sin embargo, en los últimos 4 años por lo menos, la ejecución del gasto público no ha sobrepasado más del 85%. ¿Esto cómo se entiende? Que tenemos recursos presupuestales, hay dinero, hay presupuesto, pero no hay la capacidad del gasto. Esa es otra contrapartida, ¿no? O sea, queremos gastar, pero hay recursos, pero no se puede gastar. ¿Por qué no se puede gastar? Eso habría que no solamente preguntarnos en el tema presupuestal por qué no se gasta, sino eso implica toda la gestión pública. Implica el área de logística, por ejemplo, todos los procesos de selección, por qué es que no se realizan en forma exitosa todos los contratos grandes que tiene el país, las licitaciones. Entonces, algo debe estar pasando por ahí. O quizás el tema es el área de inversión pública. ¿Por qué esta área no realiza la inversión como debe ser? Que igual, dicho sea de paso, en los últimos 4 años no estamos superando en promedio el 70% en la ejecución del gasto de inversión pública. Eso también es un poco lamentable. Queremos invertir, hablamos de que en el Perú hay mucha necesidad, sobre todo hablamos de esa brecha en infraestructura pública, pero necesitamos saber cómo gastar esos recursos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se gastan los recursos si hay recursos financieros? Hay presupuesto, tenemos reservas inclusive, tenemos la reserva de contingencia. Por otro lado, tenemos la reserva de secundaria de liquidez. El BCR también tiene la reserva internacional neta. Por lo tanto, el país como que tiene un ahorro, una reserva, pero indistintamente esa reserva hay presupuesto para poder ejecutar, pero como repito, no se está gastando los recursos públicos. Y hace mucho tiempo no superamos el 85%, ¿no? Estamos en ese límite de no gastar los recursos. Pero ahí están los recursos. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué significa ese incremento del 5.5 o 277.000 millones que tenemos en el PIA? Eso significa que hay recaudación tributaria, que los inversionistas vienen al país. Tenemos en los últimos años, por ejemplo, el Banco Pichincha, tenemos el ICBC y algunas otras instituciones financieras que han venido a invertir los recursos a nuestro país. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ahora, en el presupuesto de la República, el presupuesto, si bien es cierto, tenemos los 177.000 millones de soles, pero ¿esto cómo está distribuido? Vamos a ver acá. Queda claro que el presupuesto del país sigue siendo un presupuesto totalmente centralista. Fíjense que el 70% del presupuesto total se administra en los gobiernos nacionales. Hay mucha transferencia, eso también sería un buen consejo. ¿Por qué, si ahora estamos hablando de un presupuesto multianual para 3 años, por qué no se piensa en que el presupuesto debería desde un inicio ya dárselo a la entidad que va a hacer el gasto? Existe demasiada transferencia y esa diferencia entre el PIA y el PIN de todos los años es abismal, es fuerte el monto. Significa que tenemos demasiados recursos que se transfieren en el año y voy a explicarle cuál es la consecuencia de eso. ¿Por qué pido que las transferencias se realicen lo más pronto posible en los presupuestos de cada entidad? Evitar las transferencias en todo sentido. ¿Por qué? Número 1, al hacer una transferencia requerimos que la entidad que transfiere elabore un documento técnico. Va al peruano.
La entidad que recibe los recursos, es decir, la entidad, vamos a llamarle la transferida en este caso, tiene que igual recibir el recurso, tiene un plazo para incorporar a su presupuesto, y todo eso es una serie de documentos. Y a veces vamos al tema de la burocracia, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer tantos documentos para eso? ¿Y cuándo vienen las transferencias? Durante todo el año. Marzo, abril, mayo, junio, y lo peor de todo, existen transferencias también en el mes de diciembre. Una transferencia que se recibe en el último trimestre prácticamente es muerta, porque para hacer un buen proceso de selección, obviamente para un proyecto de impacto, esto requiere para su convocatoria por lo menos de 2 meses. Entonces yo recibo en el último trimestre la transferencia y con todo documentos engorrosos que tengo que hacer, burocráticos, hasta que sale el recurso y la que recepciona también, pasa mucho tiempo. Por lo tanto, el consejo sería evitar hacer tantas transferencias, salvo las necesarias. Pero si estamos trabajando con presupuestos multianuales, entonces deberíamos ya saber qué entidad va a hacer tales gastos en el año 2 y en el año 3, y evito hacer tantas transferencias. Y desde un momento se los voy asignando al gobierno regional, a salud, a transportes, a vivienda, a quien corresponda. Pero fíjense que el presupuesto sigue siendo totalmente centralista, 70% gobierno nacional. Es el inicio, ¿eh? Sé que en el transcurso muchos de estos recursos se transfieren a los gobiernos subnacionales, a otros ministerios, pero como les digo, eso demora. Desde un inicio debería estar el presupuesto listo para ser atendido, para poder gastarlo. Los gobiernos regionales, que en total son 26, reciben aproximadamente el 18%, y los 1.874 gobiernos locales, municipalidades que tenemos en todo el país, reciben en promedio el 12%. O sea, donde más se requieren recursos, menos se establecen. Y la gran verdad es, el año pasado hice un pequeño estudio sobre cómo funciona el presupuesto en los gobiernos locales. Y para sorpresa mía, casi 500 municipalidades en el país, y un poco más, reciben presupuestos para inversión, montos menores a 1 millón de soles. 500 municipalidades del país, o sea, más del 25%, reciben presupuestos para el gasto de inversión por montos menores a 1 millón de soles. Pregunta, si hay pobreza, 6,5 millones de peruanos vivimos en la pobreza. Se habla mucho de esa brecha social, económica, de vías, de infraestructura y de todo aspecto. ¿Cómo queremos salir adelante si no le damos recursos para hacer estos proyectos que tanto necesitan? Entonces, ahí hay que analizar ese aspecto. Ahí se habla del presupuesto por resultados, se habla de la calidad del gasto público, de mejorar la ejecución del gasto, de la programación del compromiso anual. Todo eso es bonito, todo eso se puede hacer en el sistema, en el CIAF, en los papeles. Pero yo digo lo siguiente, la misma exigencia que se le hace a un ministerio, también se le hace a un gobierno local. Es decir, un gobierno local para hacer un gasto pasa por toda la secuencia que pasa cualquier entidad pública. Es lo mismo. Entonces, la exigencia que yo le hago a una entidad para que haga el gasto es fuerte. Pero a veces no tiene el recurso como si lo tiene el grande. En una entidad grande trabaja todo un equipo completo. El jefe, asistentes, integradores. Pero a veces en esos gobiernos locales que les digo, en esos 500 chiquitos, el contador hace a veces de presupuesto. Y a veces incluso hace a veces de muchas cosas más. Así hablando en broma, incluso le hace de asno, ¿no? Para que cuide también a la localidad. Y yo pienso que el Congreso también debe escuchar esto, de que cuando se aprueba un presupuesto, les estamos aprobando eso a los municipios pequeños. Te apruebo 100,000 para tus obras, 200,000 para todas tus obras, y si son zonas de pobreza, digo, ¿cómo van a salir la pobreza sin inversión? Va a ser complicado. Ya, pero no quiero, sé que de repente hay muchos sociólogos en el curso que nos están siguiendo y seguramente va a decir, pero no siempre la pobreza es tema de la parte de inversión. Es cierto, la pobreza tiene muchos puntos de vista. Y además, ¿no? Yo concluyo este tema. La pobreza es una condición natural del ser humano. No deberíamos estudiar las causas de la pobreza, sino más bien las causas de la riqueza. Eso sería un tema, pero a veces nuestros políticos están analizando siempre cuáles son las causas de la pobreza cuando debe ser al revés. Repito, la pobreza es una condición natural del ser humano. Todos nacemos pobres.
en el camino hacemos las mejoras económicas. Bueno, esa es la distribución que se tiene a nivel de gobiernos. Ahora, ¿cómo se distribuye el presupuesto por fuentes de financiamiento? Bueno, acá por la lámina seguramente se han acercado algunos montos. Pero en sumas cuentas, de todo este presupuesto que tenemos, sabemos que la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, que son recursos del Tesoro Público, tiene una representación del 66%. Eso es mucho dinero. Son más de 100.000 millones de soles que el Tesoro Público proyecta recaudar gracias al trabajo que realiza la SUNAT y con todo eso solventar los gastos. Ahora vamos a ver acá tener un análisis sobre la fuente de financiamiento. Fíjense, las entidades públicas que financian sus presupuestos con la fuente de financiamiento recursos ordinarios, ejemplo, los ministerios, la cosa es interesante. Yo diría hasta es bonito, porque los que trabajamos, me incluyo, en un ministerio con presupuestos de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, miren, tenemos asegurado todo. Es más, así les comento, sueldos, la provisión de bienes y servicios, todo eso está asegurado. Cuando se trata de recursos ordinarios, ¿y por qué? Porque el presupuesto que he considerado en esta fuente de financiamiento, y como el Tesoro Público lo ha proyectado, entonces el Tesoro Público me lo va a asignar, sin esfuerzo alguno de parte nuestra. El Estado está obligado a entregarme ese recurso. Y si yo tengo mi planilla al 100% con recursos ordinarios, excelente. No va a haber retraso, cumpliré con los plazos establecidos, inclusive por el Banco de la Nación. Vamos a cumplir con todas las exigencias de presupuesto, de tesorería y de recursos humanos. ¿De acuerdo? Pero pienso en aquellas entidades, les digo esto porque muchos años, casi de los 23 años que tengo trabajando para el sector público, muchos años, casi 15 años, he visto a través de mi trabajo para el CIAF, como residente en CIAF, he visto cómo se maneja el presupuesto de muchos gobiernos locales. Y la verdad es que cuando un municipio hace su presupuesto, normalmente recursos ordinarios, ni un centavo para sueldos. Porque los recursos ordinarios ya tienen nombre, y eso se llama programas sociales. Paso de leche, víctimas del terrorismo, programa de complementación alimentaria, etc. ¿Y de dónde sale, por ejemplo, el recurso para asumir los bienes y servicios? Entonces, como ellos no tienen la fuente de financiamiento de recursos ordinarios para esos gastos, entonces ellos generan sus ingresos, que no siempre lo hace una entidad que pertenece a un gobierno central. Entonces ellos generan sus ingresos y a eso le llamamos, por ejemplo, los recursos directamente recaudados. A eso le llamamos recursos determinados en el rubro de impuestos municipales. Y la cosa es complicada. Yo he visto muchas veces comprometen sueldos con cargo a estas fuentes últimas que he mencionado, RDR, impuestos municipales. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, van a pagar remuneraciones con estas fuentes? Y el principio de presupuesto me dice, al menos el principio de equilibrio presupuestal me dice que el gasto se sujeta en forma estricta al presupuesto, ¿no es cierto? Y por otro lado, el gasto público está sujeto al financiamiento correspondiente. Es decir, no hay gasto sin financiamiento. Entonces, ¿cómo hacen estas entidades? Bueno, para los ministerios es fácil programar el gasto corriente, porque el presupuesto que tienen sí o sí les van a transferir. O sea, sí o sí les va a llegar el recurso. Pero una entidad que proyecta su presupuesto con RDR, con los impuestos municipales o con otra fuente, que sea fuente que yo estoy obteniendo por mi gestión, la cosa es complicada. La norma le dice, oye, si tú quieres gastar, asegúrate de tener el financiamiento, porque no podrías comprometer al Estado un gasto si no tienes el recurso con qué pagar. Porque si no, van a venir los proveedores, tocarán las puertas, y oye, páguenme, la gestión pasada me debe, ¿por qué no me pagan? ¿Qué dice Tesorería? No hay plata. Entonces, ¿por qué eso? Si hoy en día trabajamos con una planificación, trabajamos con una PCA, pero ojo, el presupuesto es importante. Yo estimo los ingresos y los gastos como van a ser, como pienso que van a ser, pero ojo, hoy en día hablamos de la estructuración del presupuesto. Y esa estructuración del presupuesto viene a ser justamente el tema de tesorería, es decir, la recaudación real del ingreso. ¿Qué va a pasar si yo tengo un presupuesto de 1 millón y no recaudo? Ahorita, por ejemplo, esto es lo que está pasando en el país, en todo el mundo.
es todo mitigar, por ejemplo, el pago, ¿no?, que hacemos, normalmente por muchos conceptos. Entonces, ¿qué va a pasar si yo he considerado todo eso? Y en ese presupuesto está tu sueldo. Es complicado. Entonces, la gestión presupuestal en un gobierno local a veces es distinta a un gobierno regional, es distinto a un gobierno nacional. Ahí la cosa es distinta. Y los gobiernos locales manejan toditas las fuentes de financiamiento, toditas las fuentes de financiamiento. Y a veces el jefe de presupuesto en una entidad asesora a varias entidades, a varios gobiernos locales. Y así está la cosa. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a 4.000 metros sobre el nivel del mar a trabajar, por el tema del soboche y el frío. Entonces, todo es externo, asesorías externas. Bueno, ahí sí yo creo que la Contraloría también debería hacer un trabajo, ¿no?, de ingresar a esas zonas que son un poco complicadas. Se dice que, por ejemplo, yo no tengo obligación de presentar estados financieros. De acuerdo a la ley de presupuesto del año 2016, si tus ingresos no superan los 60.000 UITs, ¿no?, tus activos y tus ingresos, estos municipios no superan. Por lo tanto, no están obligados a presentar estados financieros auditados, porque jamás los activos y el presupuesto de ellos va a superar estos 60.000, 40 y 60.000 UITs que pide esa ley de presupuesto. Entonces, nunca se les hace auditorías. ¿Cómo estará el presupuesto? ¿Cómo se estarán gastando? Es un tema que habría que dejárselo a la Contraloría General de la República. Pero dicen, no, pero son chiquitos, nosotros vamos a los grandes, pero suma esos chiquitos, suma los 500 chiquitos. Eso es interesante. Vamos a avanzar. Entonces, estas son las fuentes de financiamiento que tienen las entidades. Bueno, y para terminar este aspecto, solamente cabe recalcar que el endeudamiento sí está permitido, pero el endeudamiento solamente corresponde hasta los montos establecidos. Y hoy en día que tenemos reglas macrofiscales y reglas fiscales, de acuerdo a los decretos legislativos 1275 y 1276, tanto las entidades nacionales y las entidades subnacionales tienen que sujetarse a estos montos establecidos al momento de tomar una decisión respecto al endeudamiento público. La deuda sí se permite, pero se establecen principios, como por ejemplo la responsabilidad fiscal, ¿no? Uno no se puede endeudar lo que le da la gana, tiene topes es decir, hoy en día sabemos hasta cuándo nos endeudamos y hasta cuánto. Son dos aspectos que debemos tener en cuenta. Hasta cuándo y hasta cuánto. Eso está normado. Y a eso le llamamos reglas fiscales. El presupuesto público en el decreto legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público se han establecido 17 principios, que es distinto, por ejemplo, al sistema de tesorería o al sistema de contabilidad, que solo tienen 5 principios, ¿no?, en sus decretos legislativos como sistema nacional. Pero el presupuesto tiene muchos principios. No lo vamos a revisar todos, pero solo algunos que son muy importantes, que son importantes igual que los otros. Miren, vamos a ver, principio de equilibrio presupuestal. ¿De qué nos habla el principio? Sé que todos los participantes tienen acceso a la diapositiva, y el principio de equilibrio presupuestal nos dice esto, ¿no? Está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. Está prohibido incluir gastos sin el financiamiento correspondiente. Justamente lo que estábamos hablando. Y la pregunta para todos los seguidores, ¿no?, para los alumnos que están en esta conferencia. Esta diapositiva, ¿de qué nos habla? Para hacer un gasto, ¿qué requiero? ¿Tener presupuesto o tener recursos financieros? O sea, la disponibilidad financiera, quise decir eso. Principio de equilibrio presupuestal. Está prohibido, o sea, no lo hagas. Autorizar gastos, realizar gastos, hacer gastos, como queramos llamarle, autorizar gastos, sin el financiamiento correspondiente. Ojo, no nos está hablando de presupuesto, no nos habla de presupuesto, nos está hablando de los recursos financieros. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice lo siguiente: no gastes o no comprometas gastos al Estado si no tienes el financiamiento correspondiente. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa eso? Que tienes que tener esto, dinero para hacer un gasto. Pero las normas me hablan de una proyección anual. Me dicen que yo programe mis gastos, que certifique mis gastos, y es más, tengo un plazo hasta el primer trimestre para certificar todo el año. Y las previsiones presupuestales que vienen del año pasado, tengo plazo 30 días hábiles para poder certificarlas durante este ejercicio. ¿Cómo hago? Si la norma me dice que primero, para hacer un gasto, para autorizar un gasto, tengo que tener el financiamiento correspondiente. Nuevamente, es distinto la gestión presupuestal de un gobierno nacional, de un gobierno regional y de un gobierno local. Es totalmente distinto. Entonces, nuevamente, es fácil cumplir con todo eso para aquellas entidades que su presupuesto opera pues, con la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. Pero cuando se trata de otra fuente de financiamiento, como por ejemplo RDR, impuestos municipales, no es tan fácil hacer esa PCA. ¿Y qué tal si no recaudo? Y el principio me dice que no puedo gastar los recursos si no tengo el financiamiento correspondiente. Entonces, ese es el primer principio que estamos viendo, conocido como el principio de equilibrio presupuestal. Vamos a ver en las siguientes diapositivas, los otros principios y cómo es que debemos tenerlas en cuenta igual al momento de hacer estos presupuestos. A ver, pido, correcto. Entonces estamos acá y nos vamos al siguiente principio. Especialidad cuantitativa. Esto es todo lo contrario. Ahora sí, si el primer principio me decía que el gasto, está prohibido hacer gastos sin el financiamiento correspondiente, ojo, antes está diciendo, si quieres gastar, asegúrate de tener el dinero. Entonces, al momento de hacer la formulación y programación presupuestal, debería ser una estimación muy sensata, muy cercana a la realidad, no sobreestimar el presupuesto. A mí me preocupa mucho, ahora que estamos haciendo el trabajo de la proyección de los saldos de balance, sería bueno ser muy prudentes al momento de hacer esa proyección, porque el presupuesto siempre tiene esos dos elementos, ingreso-gasto, ¿no es cierto? Si tú me dices que vas a tener dinero, dime en qué lo vas a gastar. O si vas a gastar en algo, dime con qué fuente lo vas a sustentar. Entonces, siempre va en forma equilibrada. Por lo tanto, si tú dices que vas a tener saldos de balance por 8 millones, oye, dime en qué lo vas a gastar. Dime en qué lo vas a gastar. Y la pregunta es, ¿y si no logras obtener ese saldo de balance? Entonces, es un poquito complicado ahí, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que aquellos que están estimando sus saldos de balance deberían considerar esto, hacerse muy prudentes. Vamos al segundo principio, especialidad cuantitativa. Acá la cosa es así, todo gasto se sujeta en forma estricta al crédito presupuestario, autorizado a la entidad pública. Ahora sí, recién nos habla de un presupuesto. Es decir, para realizar un gasto, dice, este se sujeta en forma estricta al presupuesto. Es otro principio. El primero me decía que para hacer un gasto debo tener, para las autorizaciones de gasto, tienen que tener un financiamiento. Y ahora me dice que todo gasto se sujeta en forma estricta al presupuesto. ¿Qué significa esto? Que si no hay presupuesto, no hay gasto. Así de sencillo. Si no está presupuestado, no se gasta. Esta es la norma del Estado. Bueno, siempre lo ha sido así, pero desde el año 2010, desde que salió esta reforma del manejo de la PCA y otros conceptos que se han agregado, como la certificación presupuestal y otros, significa que todo gasto está supeditado a un presupuesto. Si no está presupuestado, no hay gasto. Así que cuando viene una persona a cobrar algo y a exigir que se le pague, y cuando alguien le dio la orden de que trabajara sin siquiera haber firmado un contrato, honestamente no es tan factible asumir ese gasto, porque nunca fue afectado el presupuesto. Entonces, todo gasto está sujeto a un presupuesto siempre ha sido así la norma. Entonces, eso deberíamos tenerlo en cuenta cada vez que preparamos los presupuestos. También me preocupa acá cuando, por ejemplo, cerramos el año, cerramos los ejercicios y se supone que el devengado, que presupuestalmente significa gasto, si tú devengas, estás reconociendo presupuestalmente que ya
tienes un gasto. Es más, ¿no? El artículo 43 del decreto legislativo 1440 respecto al devengado dice esto: es un acto de administración mediante el cual se acuerda, es un acto de administración mediante el cual se reconoce el gasto público. Y el devengado también significa una obligación de pago. Así que en términos presupuestales, y los que son contadores sabrán perfectamente que un devengado es un pasivo reconocido. Entonces, el devengado presupuestalmente es gasto. Si tú devengaste, es un gasto presupuestal. Oye, pero tesorería no le pagó. Un momento, eso es la parte financiera. Pero la parte presupuestal ya se generó como un gasto. Así es el devengado. Si tú devengas, eso significa que ya es un gasto. ¿Y hay que pagarle? Por supuesto que sí. ¿Qué ocurre? El Tesoro Público, que es otro ente rector, establece un plazo máximo para hacer pagos de todos los devengados de un año, ¿no? De un ejercicio. Y el Tesoro Público dice 31 de enero del siguiente ejercicio. Tienes plazo para pagarle. Muy bien. Y eso se hace en el CIAF. Entonces voy a pensar que una entidad no hizo el giro, se olvidó de hacer el pago, pero estaba devengado el año pasado. Y el proveedor está esperando que se le pague. Entonces, ahí nace el problema. ¿Cómo hacemos? Entonces, este decreto legislativo 1440, en comparación a la ley 28411, la ley antigua del Sistema Nacional de Presupuesto Público, no habla de una rebaja. No nos habla de la rebaja del devengado. Eso es lo interesante. No nos dice que rebajemos los devengados. Claro que la práctica común es esta. Todos los devengados no girados, en la práctica las rebajamos o las anulamos y lo volvemos pues a afectar al presupuesto del siguiente ejercicio, ¿no? Perfecto. Ese concepto sí lo dice para el compromiso. En el artículo 42 del compromiso, artículo 42 del decreto legislativo 1440, sí dice que los compromisos no devengados pueden afectarse al presupuesto del siguiente ejercicio. Pero habla del compromiso, no de los devengados. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos devengados? Repito, el devengado, reconocimiento del gasto público. Si hemos devengado, hemos reconocido un gasto, pero no se pagó. ¿Qué hacemos? ¿Ese devengado del año pasado se puede pagar ahora? Tesorería nos va a dar respuesta y Tesorería va a decir, no se puede pagar. ¿Por qué no se puede pagar? Porque tenemos un plazo y el 1 de febrero ya no se puede girar. Así que ese devengado que quedó pendiente el año pasado tenemos que anularlo y rebajarlo. Así es en la práctica. Y tenemos que volver a afectar ese gasto al presupuesto de este ejercicio, sea con cargo a saldo de balance o con cargo al presupuesto de este ejercicio, y reconocemos ese gasto. Y la pregunta es, ¿cómo hago? ¿Cuál es el documento para reconocer eso? Y todo el Perú emite una resolución de reconocimiento de devengados. Y mi pregunta, y quisiera que todos los alumnos que nos están siguiendo se hagan esta pregunta: ¿es correcto emitir una resolución de reconocimiento de devengados? ¿Cuál es la norma legal? ¿Cuál es la base legal para hacer ese procedimiento? Sería interesantísimo que lo investiguen. Yo les invito a hacer todo un estudio sobre eso. ¿Debo emitir una resolución de devengados para aquellos que los han anulado porque, bueno, pues se nos pasó, no se pudo pagar y me están pidiendo que se reconozca con el presupuesto de ese ejercicio? Y yo le digo, voy a emitir una resolución de devengados. Entonces mi pregunta ¿es legal hacer eso? Y mientras yo emita mi resolución de devengados, que tiene que ser firmada por el ministro, esto se va a demorar 15 días y el proveedor está esperando. Y está esperando desde el año pasado porque el devengado fue el año pasado. Y ya terminó enero, y terminó febrero y no se le paga. Uy. Y entonces el proveedor me puede reclamar intereses. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí puede reclamar intereses. Y tenemos que pagarle. Si la entidad le paga esos intereses, ¿es con cargo del presupuesto o es una responsabilidad administrativa? Eso hay que investigarlo. Yo les invito a todos los alumnos que puedan investigar. Solamente les doy ese alcance. La resolución de créditos de reconocimiento de devengados fue aprobado con una resolución 017 del año 1984.
o sea, hace casi 40 años. A partir del año 2010 nace la PCA, la Programación del Compromiso Anual, diciendo que es un presupuesto dinámico, rápido, de corto plazo, y al hacer una resolución de reconocimiento de vengado, si esto demora, ¿es dinámico el presupuesto? Se los dejo para su investigación. Vamos a seguir adelante. Tenemos el principio de especialidad. Ahora el principio de especialidad, ya dijimos que el gasto público está sujeto a un presupuesto. Este es el otro tema del presupuesto. El presupuesto de la República está orientado al logro de resultados a favor de la población. Y esa población es la población más necesitada. Este es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. En el Perú tenemos niños desnutridos, 13%. Hay 6,5 millones de peruanos que viven en la pobreza extrema, con muy pocos recursos, con ingresos mensuales por debajo de los 344 soles, que es la canasta mínima familiar en el Perú. Es preocupante, esto es muy preocupante. Un consejo nada más a quienes formulen los presupuestos y a quienes aprueban el presupuesto de la República del Perú. Al momento de hacer este instrumento de gestión tan importante, siempre pensemos en ellos, que son el futuro de nuestros. Estamos en la parte final del curso y estamos pidiendo a los participantes que nos hagan llegar sus preguntas. El principio de presión contributiva, como lo hemos señalado, significa que el gasto se sujeta en forma estricta al crédito presupuestario autorizado. Este es un principio que tiene que ver con la legalidad. Es decir, solo debo gastar lo que está permitido, solo debo realizar gastos en lo que previamente se ha acordado. Así que en esa parte sí merece realizar una planificación muy acertada de todo lo que se va a hacer. ¿De acuerdo? El presupuesto tiene una base, decía, en la planificación. De manera que si hemos acordado realizar tales gastos corrientes o gastos de inversión, eso debería respetarse, porque es un principio, no solamente es un decir, ¿no? Es un principio de presupuesto. Bueno, preguntas, por favor, para dar por terminada la conferencia. Bueno, entonces yo creo que no habiendo preguntas, vamos. A ver, chicos, buenas tardes. ¿Qué tal? Me parece que solo lo han escuchado el video, porque recién me doy cuenta que Eric pone compartir pantalla. Pero ha estado muy interesante porque nos habla de muchas cosas, ¿no? Nos habla del presupuesto, la falta de capacidad que existe para ejecutar el presupuesto, por qué no se gastan los recursos, ¿no? Es algo muy importante porque, porque se supone que cada presupuesto asignado a cada institución debemos ejecutarlo. No debemos dejar de ejecutar los presupuestos porque es por el bien de la población y por el bien del país. Entonces, la mayoría de instituciones, ya tanto en gobiernos locales, gobiernos nacionales, gobiernos regionales, a veces no superan, cerrado el año fiscal, no superan ni el 80% de gasto ejecutado. Entonces, eso está muy mal. Por ejemplo, también otro problema que tenemos que es a nivel nacional, se centraliza todos los presupuestos a nivel nacional. El 70% de los presupuestos asignados en general en el país están centralizados en Lima. Entonces, eso es algo también que no nos conviene, que nos perjudica a todos los departamentos que formamos parte del Perú. Ese centralismo nos afecta en realidad a todos. Y ahora, últimamente, ya hace varios años, ya el presupuesto es multianual, se programa para 3 años. Entonces, con esa misma necesidad, con esa misma visión, nosotros debemos ver que debemos programar bien nuestros presupuestos. Entonces, también hay muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque los presupuestos a veces nos asignan ciertos presupuestos, no todos, nos asignan a veces en el último trimestre del año.
¿Para qué quisiéramos ya en presupuesto octubre, noviembre, diciembre, hasta hacer las convocatorias, hasta hacer las compras, las adquisiciones? Llega diciembre y no compraste y no cumpliste todas las estrategias, todas las metas, todo lo que te planeaste o todo lo que te proyectaste al comienzo de año. Entonces, de nada nos sirve transferencias en el último trimestre ni en los últimos meses, porque se va a demorar mucho en las compras, en la documentación, en los trámites, y claro que es un poco arriesgado. Si hay muchas ganas de hacerlo, lo puedes lograr, pero muy difícil que se concreten, ejecutar los presupuestos ya casi en los últimos trimestres del año. Nosotros a nivel nacional, como ustedes sabrán, hay 26 gobiernos. Tenemos 26 gobiernos regionales y a cada gobierno regional le asignan presupuestos de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la pobreza, de acuerdo a la necesidad que tiene cada habitante, cada sector, ya sea en educación, en agricultura, en salud, ¿no es cierto? Por ejemplo, las municipalidades, también las municipalidades, en todo el país existen más de 500 municipalidades, y a veces reciben montos menores de 1 millón de soles. Entonces, a veces el gobierno, el Estado, necesita que se ejecute, necesita que se construya servicios, que tengamos servicios básicos, pero a veces no se puede concretar. No se puede concretar por los muy pocos presupuestos que llegan a los lugares, a los distintos, tanto gobiernos locales, provinciales, como distritales. Entonces, a pesar de ello, uno debe ser, los gobiernos regionales, locales, tienen que salir adelante con pocos recursos. Tienen que salir con pocos recursos y tratar de sacar adelante su pueblo, la población, quien son los que más necesitan, ¿no? Entonces también existe falta de capacidad, porque se ha presentado casos que en varios lugares, en varios gobiernos locales, regionales, nacionales, le mandan buenas cantidades de presupuesto, lo suficiente, pero existe falta de capacidad. Falta de capacidad, no existe capacidad de gestión, capacidad de ejecución, de tanto ya sea de los asesores, de la parte técnica, de la parte logística, presupuestal, no existe buena capacidad de gasto. Entonces, a veces nosotros debemos tener muchas ganas, mucho esfuerzo, poner todo de nuestra parte. Y ahora que estamos llevando este curso de gestión presupuestaria, tomemos conciencia desde ahora. Ustedes son estudiantes ya del último año. Cuando ustedes logren trabajar al siguiente año en instituciones ya sea privadas, bancarias, en cualquier sector, y probablemente quizás alguno también pueda trabajar en áreas de presupuesto, de logística, para que vean lo muy importante que es tener una buena programación de presupuesto. De ahí parte lo principal. Si no tienes una buena programación de presupuesto, tu visión, tu misión, tus metas, tus objetivos, nada se va a cumplir. Y tiene que haber mucho control en ir ejecutando correctamente el presupuesto. Entonces, ahora, ya, también les quería hablar, ¿no? Sobre, dice, por ejemplo, si existen presupuestos que no, por ejemplo, estamos ahorita en el 2020, en el 2019, por X motivos, no se lograron ejecutar, ya sea un ejemplo, ¿no? Acá en nuestra red, en mi red de Salud Camina Carabalí, sucede. Viáticos. La mayoría de profesionales de la salud o trabajadores viajan a diversos lugares y les corresponde un monto de viáticos, pero por el tema de presupuesto se cierra el año 2019 y no se cubre la capacidad de gasto de todos esos viáticos. Entonces, hacen una resolución de reconocimiento de devengados, por decir, dicen que ya en enero, febrero del 2020 vamos a comenzar a terminar de pagar todos los viáticos que se han quedado pendientes. Entonces, esto ya quizás puede ser un error, porque la base legal es de 1984. Ahorita estamos en el 2020.
Entonces, eso ya yo creo que quizás puede ser un error, y este va a ser un tema también para ustedes de un pequeño trabajo, para averiguar si es factible reconocer un pago del anterior año fiscal, por ejemplo, reconocer un pago del 2019 para el siguiente año fiscal, que sería, por decir, en este año 2020. O al final, ¿de quién sería el problema? ¿Sería un problema de responsabilidad administrativa? ¿Sería un problema de falta de gestión? ¿Sería, o sea, eso, sobre ese tema quiero que me hagan un pequeño trabajo sobre si existe base legal, cómo se puede reconocer un gasto de un ejercicio fiscal pasado, reconocerlo al siguiente año. Entonces, ahora vamos a continuar. Vamos a continuar porque ¿quiénes son las instituciones que participan en el proceso de formulación y aprobación del presupuesto? Entonces tenemos varias instituciones que están inmersas en el proceso de formulación y aprobación de los presupuestos nacionales, regionales, locales. Dentro del Poder Ejecutivo tenemos la DNPP, que es la Dirección Nacional de Presupuesto Público, como ustedes ya la saben, que es responsable de confeccionar el anteproyecto de ley del presupuesto en colaboración con las entidades públicas, ya también de la mano con el ministro y viceministro de Economía. Se realizan talleres, reuniones, se discuten los pliegos presupuestales. Eso se hace siempre el año anterior. Por ejemplo, ahora, ya en junio y julio, se está discutiendo, se está realizando talleres, elaborando el presupuesto del año 2021. Entonces, el ministro de Economía revisa, ve los anteproyectos y lo presenta al Consejo de Ministros. También, posteriormente el Consejo de Ministros evalúa, debate y aprueba los anteproyectos y dispone la remisión en calidad de proyecto de ley, ya lo convierte en un proyecto de ley de presupuesto junto con el proyecto de ley de equilibrio financiero y el proyecto de ley de endeudamiento del sector público al Congreso, ya lo eleva al Congreso dentro del plazo del 30 de agosto. O sea, ahora están en plena discusión y hasta el 30 de agosto de cada año, o sea, este 30 de agosto, tienen plazo para presentar. Ahí vence, es el último día que vence para presentar ya el proyecto de ley. También el Poder Legislativo interviene, se sustenta el proyecto ante el Pleno, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, sustentan ante el Pleno los proyectos, y de ahí, como ustedes saben, todo se publica en el Diario Oficial del Peruano. Y también se difunde con toda la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, esta comisión también en primera instancia recibe los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, que también debaten la aprobación. Entre el 11 y el 22 de octubre, los ministros acuden al Congreso, exponen y sustentan también ante la comisión las metas macroeconómicas, ingresos y egresos de sus respectivos sectores. Como ustedes sabrán, no todos los congresistas también les dan tareas, son miembros de mesas, de comités, les asignan salud, les asignan agricultura, les asignan transportes. Entonces cada uno también de los ministros acuden y exponen ante la comisión todos los ingresos y egresos de cada sector, de cada ministerio asignado. Luego en el Pleno del Congreso, en la instancia revisora, debaten y ven si lo aprueban o no. Entonces, si aprueban o no la ley de presupuesto. El presidente de la Comisión de Presupuesto sustenta ante el Pleno los dictámenes, el equilibrio financiero, el endeudamiento. Ahí también participan el ministro de Economía, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, porque todo este tema también de dinero, de presupuesto, también involucra temas legales. Entonces también está, como les decía, Corte Suprema, fiscal de la Nación, también el Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo. Con todos ellos se requiere para la aprobación, como ustedes sabrán, el voto de la mitad más uno de los congresistas presentes.
Si el Congreso no aprueba el proyecto, entrará en vigencia. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. El presidente luego promulga la ley mediante un decreto legislativo. La Constitución indica que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo a lo que se refiere a su presupuesto. Entonces, el Congreso no puede aprobar tributos predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son las instituciones también que participan ya en la ejecución? En la ejecución, ya este es otro paso del presupuesto, acá ya se va a ejecutar. Entonces, en la ejecución también la DNPP, que siempre está inmersa en todos los temas de presupuesto, que es la Dirección Nacional de Presupuesto Público, determina la asignación y la previsión trimestral. El pliego presupuestal, que detalla y mensualiza la asignación, previsión trimestral. La DNPP, que emite ya el calendario de compromisos. Las unidades ejecutoras, que son las unidades de gasto ubicadas en los pliegos presupuestales. Las unidades ejecutoras están conformadas por diferentes sectores, salud, transporte, agricultura, educación, y dentro de ellos existen gobiernos locales. Dentro de los gobiernos locales existen unidades ejecutoras, ya sea por ejemplo la red de salud Camaná-Caravelí, la red Castilla Conde Suyos La Unión, o las UGELES. Todos son unidades ejecutoras, ya que ellos pueden ejecutar y disponer sus presupuestos. La Dirección General del Tesoro Público luego autoriza los giros y los calendarios de compromiso de la DNPP. El Banco de la Nación también actúa como un órgano de recaudación de los ingresos públicos, así como el agente financiero del Estado. También efectúa los pagos a los servidores, pensionistas y proveedores del Estado. En este caso, el Banco de la Nación es quien trabaja directamente con las instituciones del Estado. El Banco de la Nación diariamente, todas las recaudaciones que se realizan en cada institución tienen que ser depositadas a las cuentas del Banco de la Nación. Y también el Banco de la Nación es quien se encarga del pago de todos los servidores, trabajadores, pensionistas y de todos los proveedores del Estado mediante cheques. Todos los pagos se realizan a los proveedores del Estado mediante órdenes de compra y órdenes de compromiso y posteriormente la emisión de cheques. ¿Quiénes participan en el proceso de control? Esta es otra etapa. Ya en el control, obviamente sigue la DNPP, que realiza seguimiento, cómo se han ejecutado los ingresos, los gastos, las modificaciones, porque siempre les he dicho que también existen algunas veces que se realizan modificaciones modificatorias para cambiar algunos presupuestos. También interviene la Contraloría General de la República. Los pliegos presupuestarios supervisan el uso de los fondos, desarrollan funciones específicas que señalan las normas de control. También el Congreso de la República va a fiscalizar la ejecución presupuestaria. Dentro de todo esto que están inmersos en el presupuesto público, también tenemos entidades a nivel nacional, tenemos muchas entidades que no están comprendidas en el presupuesto público del gobierno central. ¿Y por qué? Por ejemplo, no están comprendidas aquellas entidades que, dada su naturaleza, han sido excluidas por las disposiciones de la Ley Anual de Presupuesto del Gobierno Central. Dentro de ellas tenemos el mismo Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, los gobiernos locales, asimismo aquellas cuyas operaciones no son financiadas por el Tesoro Público, como tenemos la SUNAT, aduanas, SUNAS, que es Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, OCIPTEL, que es el organismo supervisor de inversión privada y telecomunicaciones, OCINERC, que ve con inversión en energía, OCITRAN, que es el órgano que supervisa la inversión en infraestructura de transporte de uso público. También tenemos que no están inmersas la CONACEP, que es la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, la Comisión de Zonas Francas, Industriales, Turísticas, los centros de exportación, transformación, industria, comercialización. Esos son los ETICOS, ¿no?
La Comisión de Tarifas de Energía también no están inmersas. Los fondos creados por dispositivo legal expreso que cuenten personería jurídica, como las entidades que los administran, siempre que ésta no reciban transferencias de fuente de financiamiento de recursos ordinarios. O sea, para que ellos no estén inmersos, no tienen que recibir nada de recursos ordinarios. Adicionalmente, están excluidas las entidades que se encuentran sujetas al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, que es la FONAFE, es decir, las empresas públicas y también de salud. Dentro de este tema también tenemos, ¿no? ¿A qué nos referimos con qué es un pliego presupuestario? ¿A qué se refiere cuando decimos el pliego? El pliego son las entidades del sector público a las que se les aprueba una acción, una asignación en el presupuesto anual para el cumplimiento de actividades y proyectos a su cargo. O sea, el pliego es una entidad a quien se le aprueba y se le asigna un presupuesto para ejecutarlo con actividades y proyectos relacionados a su sector, ¿no? De acuerdo a todos los objetivos que tengan determinados en el año fiscal. La creación o supresión de los pliegos presupuestarios se autoriza por ley. Claro, todos los pliegos creados a nivel nacional han tenido que ser creados por ley. ¿Es posible que una institución sobrepase su presupuesto anual? ¿Qué se hace en esos casos? Entonces, de acuerdo a lo establecido en las normas 1 y 2 del título preliminar de la Ley 27.209, la Ley de Gestión Presupuestaria, se encuentra prohibido incluir autorizaciones de gasto que no cuenten con el financiamiento correspondiente. O sea, si no tenemos financiamiento, no puedes incluir ni autorizar ningún gasto. De esta manera, se mantendrá el equilibrio correspondiente. Por lo tanto, no es posible que un pliego realice gastos que no haya previsto, y menos si es que no cuenta con el financiamiento debido. Sin embargo, en el supuesto que el pliego capte, obtenga, recaude mayores ingresos durante el ejercicio, o sea, la institución, la entidad, por algún motivo haya tenido ingresos extras, tiene mayor recaudación de ingresos, quizás puede gestionar una aprobación de un crédito suplementario. Todas las entidades cuando recaudan más y tienen más, quizás más ingresos, gestionan y piden un crédito suplementario al MEF, y con esto les van a dar una ampliación presupuestaria. Si este no fuera el caso y el gasto por naturaleza no se pudo ser previsto en el presupuesto, se puede habilitar excepcionalmente una transferencia con cargo a la reserva de contingencia. Entonces, si es muy urgente el gasto y se necesita cierto presupuesto, en este caso podríamos decir, tenemos la urgencia de esta pandemia y es urgente transferirnos un presupuesto, en el caso ya muy urgente y evaluado por el MEF y por los gobiernos locales, pueden hacer uso y cargarlo a la reserva de contingencia, que recontra seguros que ya desde que ha comenzado la pandemia, esta reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas ya está recontra cargada. Pero esa es la única solución que queda en algunas entidades, la cual me parece en estos tiempos ya esa cuenta, ese cargo de reserva ya debe estar muy saturada. ¿Ya? Y eso todo se hace para fin de preservar el equilibrio presupuestario. Entonces, dentro de eso también les puedo decir que es la reserva de contingencia. La reserva de contingencia constituye una asignación presupuestal global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, destinada a financiar los gastos que por naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades del sector público. Es una reserva muy urgente en casos de suma emergencia. Esto es en cuanto al tema de hoy que nos ha tocado ver, qué instituciones participan en la formulación, en la ejecución, en el control del presupuesto, qué es un pliego presupuestario. Entonces, chicos, a ver,
¿Les ha quedado claro el trabajo que les he indicado? Ya. A ver, ahora vamos a ver el tema del portal de transparencia. Todas las, en el MEF, en el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene su página web, tiene un portal donde todas las personas, todos podemos consultar, ver la página amigable, podemos ver cuánto presupuesto le ha tocado a la Municipalidad de Majes, a la Municipalidad de Arequipa, al gobierno local, a la UGEL, a la red de salud, a lo que ustedes deseen. Uno puede ingresar y ver mediante la página amigable. Entonces es muy importante que ustedes sepan y conozcan este tema. Entonces les voy a pasar un pequeño video cómo pueden ustedes ingresar y ver y saber cómo se maneja el portal de transparencia. Me avisan si lo visualizan ya, por favor, porque... Cordiales saludos, señores alumnos, y bienvenidos a esta cuarta semana, cuyo nombre es el SIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera. Chicos, ¿lo pueden visualizar y escuchar? O, a ver, ¿alguien me puede decir algo? No, no se ve, solo se escucha. Voy a volver a ponerlo ya. Ay, no sé por qué siempre. Reciban un correo de administración. Financiera. Entonces, ahora, por ejemplo, una universidad pública, una municipalidad digital, un gobierno regional. Ahora sí. Tiene instalado este software llamado el SIAF, que básicamente controla la parte presupuestal, la parte contable, la parte de tesorería y también relacionado a las adquisiciones, ¿no? Y se puede decir que en una organización, por ejemplo, en una entidad, en una municipalidad, el SIAF es un software que trabaja en las unidades orgánicas, por ejemplo, de presupuesto y planificación, la unidad orgánica de contabilidad, la unidad orgánica de tesorería y también la unidad orgánica denominada logística. Entonces, toda esta información de las más de 5.000 unidades orgánicas que hay en nuestro país se centraliza en una sola base de datos, de la base de datos del SIAF, que es administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, cuando hemos hablado nosotros de gobierno electrónico, hemos dicho básicamente que tiene tres objetivos fundamentales. Uno que es dotar de servicios de calidad para el ciudadano. Otro que es proporcionar herramientas al sector público para que tengan procesos eficientes y por ende resultados eficaces. Pero también hemos hablado que uno de los objetivos del gobierno electrónico es la transparencia y la participación. Esta parte es importante porque el portal de transparencia del MEF permite que cualquier ciudadano de nuestro país pueda analizar y observar el presupuesto de una entidad pública, cuánto está ejecutando, cuánto ha recaudado, en qué está gastando la entidad pública, sea municipalidad, gobierno regional, universidad pública, etcétera. Y también permite ver en sí todo su aspecto de situación financiera y situación económica, vale decir sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, tanto a nivel presupuestal y tanto a nivel de ejecución. Para poder ver este tema vamos a ingresar a la página web, en este caso a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas de Transparencia. Entonces, en el Google tenemos portal de transparencia, portal de transparencia, Ministerio de Economía y Finanzas, y ahí hacemos un clic en donde dice portal de transparencia económica MEF. Sí hay varias opciones, podemos ver seguimiento de la ejecución presupuestal, consulta amigable, ejecución de proyectos de inversión, consulta de transparencia,
transferencia a gobiernos nacionales, locales y regionales. Vamos a analizar, por ejemplo, un punto específico, consulta del gasto diario. Hacemos clic en consulta de gasto diario. Y ahí podemos observar de todo el Estado peruano, por ejemplo, para el año 17, está programado un PIA de 142.000 millones, y el PIA, como ustedes comprenderán, es el presupuesto institucional de apertura, que como todos comprendemos, es el presupuesto con el cual inicia el Estado peruano, puede ser una unidad orgánica, etc. Y el PIB es el presupuesto institucional modificado. Y esta es la parte ya que está certificado para que la certificación, para que ya se pueda empezar todo el proceso del gasto. Este es el compromiso anual. Esta es la atención de compromisos mensuales. Nosotros sabemos que para ejecutar un gasto primero tenemos que hacer una certificación, es decir, certificar que el presupuesto, cualquier unidad orgánica a nivel nacional, cualquier unidad ejecutora tiene que certificar, tiene que tener una certificación del presupuesto para iniciar el proceso de ejecución de gastos. Compromiso anual también es un paso importante. El compromiso mensual, el devengado. Nosotros entendemos el devengado como aquellos compromisos que ya se realizaron y que ya tienen el derecho en este caso, de ser cobrados. Vamos a suponer, se contrata un personal, en este caso un servicio prestado por tercero, por ejemplo, para el pintado de la fachada de una entidad pública. Entonces, al momento de hacer el contrato oficial, solamente tenemos pues a nivel de atención de compromiso mensual. Por ejemplo, vamos a ver que el trabajo se va a acabar en un periodo menos de un mes, entonces una atención de compromiso mensual. Y así sea varios meses, está acá en el momento que se hace el contrato. Pero ¿qué pasaría si esa persona no cumple un trabajo, o esa persona contratada, por supuesto, para pintar la fachada de la entidad pública, esa persona no cumple su trabajo, o esa persona por algún motivo deja de elaborar en ese tema, o incluso puede suceder algo imprevisto con esa persona? Entonces nunca va a realizar su trabajo, no va a terminar su trabajo, incluso al día siguiente puede abandonar el trabajo. Entonces nunca se ha realizado, y al no realizarse el trabajo no ha devengado el gasto. Entonces en términos de devengado nosotros entendemos como ya un gasto realizado, es decir, que el proveedor del servicio del bien ya adquiere el derecho para poder realizar la cobranza por su servicio prestado o por sus mercaderías o productos vendidos. O sea, así que en este caso, si a la persona, contrato por tercero, al servidor tercero, es decir, a la persona independiente que presta sus servicios por terceros, no culmina el trabajo o ni siquiera ha iniciado, entonces se puede decir que nunca ha devengado. O sea, no se ha realizado y por lo tanto no devenga ese gasto. El devengo tiene que ver con los derechos adquiridos por parte de los proveedores. Y el girado ya es una etapa en donde se encuentra a nivel de tesorería, puede ser, en este caso se entiende ya listo para cobrar. Y prácticamente ya puede estar depositado en otra cuenta corriente o girado, como dice el cheque, pero hasta ya es un monto ya que sale de las arcas del Estado. Entonces, y el avance significa, es la división. Acá tenemos que analizar entre el devengado y el PIB. Por ejemplo, si nosotros corroboramos esto entre el PIB, vamos a darnos cuenta que tenemos un avance del 6% a nivel nacional. Por ejemplo, ahora si queremos ver a nivel analítico, vamos a ver nivel de gobierno. El nivel de gobierno, vamos a poner acá, por ejemplo, tenemos en 3 niveles: gobierno nacional, gobiernos locales y gobierno regional. Cuando entramos al nacional, bueno, es básicamente el gobierno central, como la presidencia del Consejo de Ministros, cultura, poder judicial, etc. Por ejemplo, a nivel de poder judicial, podemos analizar que ha empezado con un pie de 2.073 millones y después PIB está ya por 2.168 millones, y hasta esta fecha se está básicamente ejecutando 339 millones
y se está girando, o sea, prácticamente listo para su cobro por parte de los proveedores, con 316 millones, y un avance presupuestal del 15%. Pero, por ejemplo, si queremos volver atrás, ponemos atrás hasta arriba y vamos a analizar, por ejemplo, a nivel de gobiernos regionales. Hacemos el gobierno regional, el sector, y ahí vamos a analizar como mancomunidades regionales son cuando varias gobiernos regionales se han unido y hay algunas mancomunidades. Vamos a poner nosotros gobiernos regionales, que es el más común. Acá en forma general podemos apreciar que para todos los gobiernos regionales a nivel nacional del Perú, para todos los gobiernos regionales se les ha asignado un presupuesto institucional de apertura inicial de 22.218 millones. Ya en este momento el presupuesto modificado, institucional modificado es de 24.000 millones. Es decir, de todos los gobiernos regionales de nuestro país, y se ha ya devengado por 3.000 millones y tiene un avance, es decir, la división entre el devengado y el PIB me da un avance, en este caso, de cuánto es. Vamos a ver, acá nos da el detalle. La columna avance representa la razón, es decir, la división del devengado entre el PIB. Pues el devengado entre el PIB. Es que en realidad al final el presupuesto real de una institución va a ser el PIB. El PIB solamente es el inicial con el cual inicia, valga la redundancia, un ejercicio económico, una unidad territorial. Pero en cambio el PIB ya es el presupuesto real que está. Por ejemplo, uno puede prever, una municipalidad puede prever que va a tener cierta cantidad de ingresos, pero en la realidad puede tener más o puede tener menos, ya que mucho depende de su recaudación propia, de los recursos directamente recaudados, de sus impuestos municipales, etc. Entonces eso depende de la gestión. Por eso que el PIA es normalmente algo iniciativo, en cambio lo real va a ser el PIB. Y entonces y lo devengado prácticamente ya donde ha adquirido el derecho el proveedor de realizar sus cobranzas. Entonces esto devengado entre PIB me va a dar el avance, en este caso, de la ejecución presupuestaria. ¿Cuánto es el avance? 15% a esta fecha, marzo. Por ejemplo, estamos consultando el día 16 de marzo. Entonces yo si quiero ver más, hago clic en pliego. Acá hablamos, cada gobierno regional vendría a ser un pliego. Tenemos gobierno regional de Amazonas, de Entorno Terrestre. Vamos a ver de Junín, por ejemplo, estamos a Junín. Observamos que Junín tiene un presupuesto inicial de 1.179 millones, o sea, el pliego, todo el pliego. Ojo que está ya devengado, o sea, de estos gastos, de este total presupuesto está devengado 219.647. 219 millones, porque su presupuesto solamente es 1.179 millones. Entonces, ¿cuánto ya ha devengado? 219 millones. La división entre lo devengado y el PIB me da un avance porcentual del 15%. Esto es importante, porque mide de alguna manera la calidad de gasto, es decir, por ejemplo, si un gobierno regional ejecuta el 90% y otro solamente ejecuta el 40%, a priori se podría decir, salvo ciertos análisis internos que vamos a hacer, se podría decir que es más eficiente en gasto, siempre y cuando no haya ciertos factores que ahorita vamos a analizar, sería el que ha ejecutado 90%, y el que ha ejecutado solo 40 o 30 o 50%, el que ha ejecutado menos, sería menos eficiente en gasto, o sea, no habría de repente algunos estudios de proyectos, que de repente no se ha ejecutado alguna proyectos ya planificados. Por eso tenemos que analizar unos por uno. Por ejemplo, acá, el gobierno regional de Junín, departamento de Junín, podemos hacer clic con la ejecutora. Debemos entender acá, señores, que el gobierno regional tiene varias unidades ejecutoras, como el propio gobierno regional es un sede central, producción, agricultura, etc. Y tenemos las diferentes unidades orgánicas que maneja el gobierno regional. Como usted podrá observar, son varias unidades orgánicas. Por ejemplo, solamente el propio gobierno regional, que tiene un presupuesto institucional de apertura de 171 millones, y ya va ejecutando, mejor dicho, va modificando su presupuesto a 346 millones. Esto es algo muy interesante. Lo mejor es que cuando tú inicias con un presupuesto X, deberías subir tu presupuesto por lo menos, no si triplicas, significa que hay
cierto nivel de gestión en conseguir presupuestos adicionales a lo que nos han asignado. Ahora hacemos el gobierno regional, región, Junín, sede central, y ahí vamos a hacer clic en la parte superior, categoría presupuestal, podemos hacer clic. Esa es una forma, categoría presupuestal, y en ese aspecto nos salen los diferentes ítems de presupuesto, de programas presupuestales, ¿no? Y también las acciones centrales y las asignaciones presupuestales que no resultan del producto. Pero acá tenemos mejora de competitividad, reducción de cuatro tiempo, el Programa Nacional de Planeamiento Urbano, de 12 millones a 31 millones, ya ha resultado 1 millón, etcétera, ¿no? Aprovechamiento de recursos hídricos, pero también podríamos haber consultado a nivel de producto proyecto, la oración propia del. Ingeniero, se me ha cancelado la opción habilitar pantalla. ¿Aló? Ingeniero. Ingeniero. ¿Me puede dar compartir pantalla? Sí. Los recursos directamente a los impuestos municipales, etcétera. Entonces eso depende de la gestión. Por eso que el PIA es normalmente algo real, va a ser el PIB. Y entonces el hilo de vengado prácticamente donde ha adquirido el derecho el proveedor de realizar su avance. Entonces esto de vengado entre PIB me va a dar el avance, en este caso de la ejecución presupuestaria. ¿Cuánto es el avance? 15% a esta fecha, marzo. Por ejemplo, estamos consultando el día 16 de marzo. Entonces yo si quiero ver más, hago clic en pliego. Acá hablamos, cada gobierno regional vendría a ser un pliego. Tenemos el gobierno regional de Amazonas, vamos a ver de Junín, por ejemplo, estamos a Junín. Observamos que Junín tiene un presupuesto inicial de 1.179 millones, o sea, el pliego, todo el pliego. Ojo que esto incluye gastos corrientes y gastos de capital. Ya tiene un PIA de 1.389 millones. En este momento ha ejecutado 200, prácticamente está ya devengado, o sea, de estos gastos, de este total presupuesto está devengado 219.647, 219 millones, porque su presupuesto solamente 1.179 millones. Entonces, ¿cuánto ya ha devengado? 219 millones. La división entre lo devengado y el PIB me da un avance porcentual del 15%. Eso es importante, porque mide de alguna manera la calidad de gasto, es decir, por ejemplo, si un gobierno regional ejecuta el 90% y otro solamente ejecuta el 40%, a priori se podría decir, salvo ciertos análisis internos que vamos a hacer, se podría decir que, es más eficiente en gasto, siempre en cuanto sería menos eficiente el gasto, o sea, no habría de repente algunos estudios de proyectos, de repente no. Oh, chicos. A ver, chicos, parece que algo está mal porque me está botando de la página, me está botando. Ya no sé si es el internet o del Zoom. A ver, chicos, ¿alguien tendría alguna pregunta, algo? Al menos han visto todo lo que es cómo se ingresa a la página de transparencia, la página amigable. ¿Alguien tendría alguna duda o algo? A ver, quiero escuchar a alguien, por favor. A ver, Marian. Marian, ¿estás? Marian. Sí, Miss, buenas tardes, presente.
Buenas tardes, Marian, ¿cómo estás? Dime, a ver, ¿qué me puedes comentar en cuanto a la al primer audio que escuchaste o a la ponencia? ¿Tienes alguna duda o en cuanto ahora al portal de transparencia? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? A mí, sin el video que me estaba botando de Zoom, así que no he podido verlo completo. Ya también te ha votado. Parece que esto, con que todo el mundo esté en el Zoom, en el internet de verdad que está fatal acá en Camaná y creo que en todo lugar. Pero las diapositivas, ¿lograste ver algo? No, no las he visto, es que estaba cada rato botándome. Ya, Entraba y salía, entraba y salía. ya, muy bien. A ver, Félix, Félix, Félix Pinedo. Miss, Hola Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes. A buenas ver, tardes, Miss. ¿podías aportar algo tú que eres tan preocupado aquí en la materia siempre? Félix, No, pues, Miss, bueno, o sea, que todos los pasos que ha mostrado, pues, en el video, o ya, sea, nos muestra de que cómo tenemos que hacer el presupuesto, cómo tenemos que regir para llevar un buen presupuesto, ¿no? Porque esto es el objetivo. claro. Ajá. Claro que sí, sí, muy buen aporte. ¿Has entendido o todos les ha quedado ya claro cómo entrar al portal de transparencia, cómo ver cuánto presupuesto nos asignan anualmente? En sí sale de todo el país en general, sale por departamentos, por unidades ejecutoras. Nosotros tenemos ahora con las tecnologías de la información poder verificar en las páginas web, las páginas amigables, el presupuesto que gasta cada municipalidad, cada unidad ejecutora, la UGEL, el sector salud y todo. Esto ahora es muy importante porque de alguna y otra manera se puede ir viendo cómo es el avance, cómo van ejecutando los presupuestos, las autoridades, los entes técnicos de cada sector. También les quería decir, casi a la mitad de la clase les estaba comentando sobre un pequeño trabajo como sobre la resolución de reconocimiento de devengados. Si puede ser posible, no puede ser posible, está vigente o no, es una responsabilidad administrativa. Una pequeña investigación simple, máximo de 2 hojas, sí, puede ser de 2 hojas, sobre algo que me puedan decir si se puede pagar el presupuesto del año fiscal anterior o cómo se hace para este año, ¿no? Como lo comentaba yo, que nos pasa a veces acá en esta institución de los viáticos que quedan pendientes del 2019 para el 2020, hacen una resolución y dice se les debe viáticos, no sé, a Juana, a Carmen, a María, tanto, suman 19.000 soles, que ha quedado pendiente del ejercicio 2019 para este año. ¿Es factible o no es factible? ¿Se puede hacer, ejecutar los presupuestos pasados en el siguiente año fiscal o no? Y también puede ser los motivos por qué se dan, si hay responsabilidades administrativas y todo eso, ¿no? No sé si tendrían en cuanto a ello alguna duda. ¿Todo está Miss, claro? Sí. Sí, todo claro. A ver, ya, muy bien. ¿Quién no ha hecho el video? ¿Alguien? Sí, Todos la han... tarea de la anterior clase. Ajá, sí, que era para el domingo a las 11 de la noche. mi No, compañero profesora, yo Davis. no lo hice. Mi El- compañero Davis no hace profesora. Mi compañero Davis no hace Dave- profesora, mi compañero Davis. Davis, ¿por qué no haces, Davis? No, profesora, es la primera tarea que no he hecho. Ah, ya, entonces si mientras con tal Es que hay, que, ya es pasaba, que ya. lo que pasa es que me he fijado en la plataforma la anterior semana y no he encontrado, o sea, no estaba colgado todavía la tarea. O sea, ya lo tenías bien puntual, pero yo lo he colgado creo como hace 3, no, el jueves.
Has tenido jueves, viernes, sábado, domingo, ya te El olvidaste. jueves ha sido. Ajá. Póngale 0, Miss. Sí. Uy, David, ya ni modo. Pero yo nunca la cierro a la plataforma, así es que si todavía alguien quiere subirlo, yo no le pongo un para que se cierre y se quede bloqueado. A ver, intenten quien le falta y también quien quiere saber sus notas, porque hasta ahora no se apertura lo de, para que puedan visualizar, me escriben y ya yo a cada uno le puedo mandar el pantallazo de su nota que está en la plataforma, ¿ya? Para que de acuerdo Es solo del examen, ¿no? ajá, sí, del examen, para de acuerdo a eso, si verdaderamente quizás alguno necesite, lo haga de una vez el video, lo haga de una vez el video y si quiere ahí tenga algunos puntitos por ahí extras para subir en su examen, ¿sí, chicos? Muy bien, Miss Eric David. creo que también lo ha hecho. Eric, ¿por qué no has hecho la tarea? No, no, profesora, yo sí hice. Ah, ya, está hecho. Muy bien, todos los chicos que han hecho muy bien y también los que no, también Félix tienen... es el que no hace. Oh, Félix y Davis. todavía Félix es el que no hace y él los está vendiendo a todos. Sí, a veces se olvida. Félix. Mentira, Miss. Ah, ya, muy bien. Todos son muy, muy responsables, muy aplicados. Entonces, les digo que igual pueden, quien no ha hecho su videíto, hágalo su videíto para que tengan siquiera algún punto o 2 puntos más encima de su examen. Me escriben y yo les voy a mandar el pantallazo de su examen, ya para que si por ahí esté un poquito mal, para que aumenten sus notas. Espero que todos ya hayan entrado a la misa que pasó. Todos entraron a la misa. Ahí los tengo anotados. Sí, Seguro. Miss. Yo sí entré, profesora. Sí, Miss. Sí, sí, Gaby, Liliana, sí, Le sí. doy mi like. Ah, ya. También han rezado y han orado, de verdad. Eric Porque, llegó tarde. Eri, ya ves, el Padre ahora no te dio la bendición, seguro. Chicos, muy bien, dentro de todo, todos los que han participado en la misa, me parece muy bien porque debemos agradecer a Dios por un día más de vida, agradecer a Dios que este año ya ustedes culminan su carrera, agradecer a Dios por estar vivos y porque son unos chicos que van a culminar su carrera y muy pronto van a ser buenos profesionales. Entonces, solamente les digo que los que no han hecho su trabajo, que lo hagan, lo cuelguen a la plataforma porque no lo he cerrado, todavía están a tiempo y también les voy a pasar a cada uno cuándo se ha sacado en el examen, cuándo se ha sacado en el examen y a la siguiente semana ya nos estaríamos viendo, chicos, sean puntuales, estén todos presentes como siempre. ¿Alguien tendría alguna duda, algo que aportar? Ronaldo, ¿dónde está Ronaldo? ¿Está Ronaldo? Está durmiendo, Miss. Ronaldo seguro que ha puesto ahí nomás su foto y ya para que yo piense que está ahí atento y me está engañando. A ver, Ronaldo, ¿qué me puedes decir? ¿Algo que aportar, alguna duda? De verdad que se fue Ronaldo. Tiene 0. A ver, Ronaldo. Después todos los chicos siempre están. Davis, Eri, Félix, Jesús Eduardo. También no está Sí, Jesús Miss. Eduardo. Ah, sí está, Saya, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, entonces, por hoy día ya sería eso todo por hoy. Les deseo una bonita tarde. Traten de hacer el video a quien le falta para que levanten su nota y todo les vaya bien. Ya, chicos, cuídense entonces, ya nos estamos viendo el siguiente lunes a la misma hora. Ya, chicos, un fuerte abrazo, cuídense mucho.
Como